Sí, nos hemos dejado a alguien atrás, a unos cuantos millones. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2015 consensuamos una hoja de ruta global, la Agenda 2030, que se basa en 3 valores. 1. El punto de partida son los derechos humanos. El segundo, se compromete a no dejar a nadie atrás. Y el tercero, a luchar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El 10 de diciembre de 2023, día en el que celebramos los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tendremos que reconocer con tristeza que no lo hemos logrado. Millones de mujeres padecen niveles de violencia inimaginables. No haremos una mención exhaustiva, pero sirvan 2 causas para representarlas a todas. La intensificación de la represión contra los derechos de las mujeres en Irán a raíz del movimiento Mujer, Vida y Libertad, y el apartheid de género que se está produciendo en Afganistán. Ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo, exigimos volver a la hoja de ruta. El 27 del 11 del 2021, más de 500 entidades, mujeres y hombres de todas partes, encabezaron la primera manifestación virtual, el Grito por las Mujeres Afganas, que reunió a más de 1 millón de personas llenando el Paseo de Gracia y parte de la Avenida Diagonal de Barcelona. De nuevo, te invitamos a formar parte de este movimiento, en favor de millones de mujeres y sus familias que sufren abusos inhumanos. En Irán, un velo mal puesto puede significar la muerte. A raíz del asesinato de Mahsa Amini en septiembre de 2022, las mujeres rompieron el silencio en las calles de Irán con el grito Mujer, Vida y Libertad, contra un sistema de gobierno de ideología islámica radical, patriarcal y machista al cual se ven sometidas. Y con este movimiento, la represión de las mujeres de este país no ha hecho más que agravarse con miles de detenciones, torturas, vejaciones y ejecuciones brutales de mujeres y manifestantes. Si las deportan a Afganistán, las matarán. No es una frase hecha. Desgraciadamente, hemos recibido en nuestros propios móviles vídeos aterradores. Los talibanes han asesinado en Afganistán a mujeres activistas por los derechos humanos, comadronas, periodistas, artistas, únicamente por el hecho de serlo. Y también a sus hermanos, tíos y primos, para forzarles a declarar dónde estaban escondidas ellas y sus familias. En Afganistán, la violencia hacia las mujeres es sistemática y se utiliza todos los recursos institucionales, religiosos y bélicos para anular su voluntad y hacerlas desaparecer. Son rehenes en su propio país. Las lapidan, las envenenan, las vejan, las venden, las casan cuando son niñas. Se está llevando a cabo un apartheid de género ante la mirada del resto de la humanidad. Miles de estas mujeres lograron huir de este horror y viven temporalmente en Pakistán, con sus familias, muchas ayudadas por organizaciones internacionales. Algunas de nuestro país, esperando la respuesta de terceros, países a su petición de asilo. Una respuesta que puede llegar a tardar de 2 a 30 años. Tuvieron que huir inesperadamente y muchas de ellas se encuentran en situación irregular. En estos momentos, el gobierno de Pakistán ha iniciado una campaña de deportación masiva de más de 1,5 millones de refugiados afganos y está obligando a todos los pakistaníes a que les expulsen de las viviendas y del trabajo. Con el CRIT virtual por los derechos humanos de las mujeres del 10 de diciembre del 2023, mujeres y hombres de todos los ámbitos exigimos a la comunidad internacional que actúe de inmediato contra este abuso y pedimos al Gobierno de España y al resto de países miembros de la Unión Europea que se reconozca el derecho de asilo por motivos de género de estas mujeres y sus familias, sin tener que demostrar nada para obtenerlo, tanto de las mujeres afganas como de todas aquellas mujeres que en sus países son perseguidas por el hecho de ser mujeres. Pedimos que se reconozca y condene a nivel internacional el apartheid de género que están sufriendo. Pedimos que se cesen inmediatamente todas las ejecuciones y pedimos la condena internacional de estos regímenes dictatoriales por la crueldad y brutalidad con la que están actuando contra las mujeres y niñas. Si queda una atrás, quedamos todas. Por las mujeres en todo el mundo, nosotras gritamos ¡basta!